Ahora sí, a comenzar bien. Ok, algo que estábamos hablando antes era que hay diferentes realidades de la vida y esas realidades de la vida son el estrés, el desánimo, puede ser también la depresión y las hormonas. ¡Uy, qué bonito! No, nada bonito. Pero ¿saben qué? Todas esas realidades son iguales para las esposas de misioneros y las misioneras también. Todo eso enfrentamos. Me gusta la historia en Números 13 y 14 cuando los 12 espías fueron a explorar la tierra prometida. Esos no son mujeres, yo sé, pero realidades de la vida en general son lo que enfrentaron todos esos 12 espías cuando entraron para ver si la tierra prometida, si podían conquistar o no. Y decían ellos, fuimos al país al que nos enviaste. Estoy en Números 13, versículo 27. Y por cierto que ahí abunda la leche y la miel, aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que ahí habita es poderoso y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas ahí, es decir, gigantes. Los amalecitas habitan en Negev. Los hijitas, jebuseos y amorreos viven en la montaña, y los cananeos ocupan la zona costera y las riberas del río Jordán. Caleb hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado, etcétera, etcétera. Que van saliendo rumores después de que se presenta algo desafiador. Eso pasa, ¿verdad? Cuando nos enfrentamos con algo así tan fuerte, tan desafiador, estamos así como, wow, pero ¿cómo vamos a enfrentar eso? Pero ¿cómo es que Caleb y Josué enfrentaron eso? ¿Cómo respondieron ellos frente a esa tierra prometida y todo ese gentío que tenían que conquistar? ¿Cuál fue la reacción de Caleb y Josué cuando veían todo eso? Sí. Exactamente. Tenían la perspectiva de que tenían a Dios a su lado, quien era mucho mayor que cualquier gigante, que era más poderoso que cualquier pueblo que habitaba ahí. Entonces esa perspectiva nos puede ayudar muchísimo cuando nos enfrentamos con las diferentes cosas. Porque 2 Corintios 4, del 5 al 9, nos relata una analogía muy linda. 2 Corintios capítulo 4 dice que somos vasijas de barro, ¿verdad? Pero comenzando en el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Amén. Entonces, todo depende de la perspectiva que tengamos. ¿Estamos enfocados en ese estrés, en ese desánimo, en todo eso? ¿O estamos enfocados en Dios, quien es mayor que todo eso? Entonces, cuando hablamos del estrés,
como si fuera algo no conocido. Es el opuesto de la relación. No. Puede ser causado por eventos positivos o negativos. Si preguntáramos a la hermana Maribel si se siente estresada ahorita por su boda que viene, ¿cómo respondería? Que sí, está un poco estresada, pero es de algo muy positivo. Entonces, el estrés no siempre es algo, ay, estoy estresado, no es algo fatal, pero sí, y aún si digamos, ok, estoy confiada en Dios, afecta a nuestra salud física y podemos tener una reacción positiva o negativa a esos estreses. Entonces, hay personas que ya cuando el cronómetro falta menos, ellos wow, se inspiran y wow, manos a la obra, sí podemos. Y otros que ven toda esta lista de quehaceres y el estrés y así, se apaga así el ánimo. Reaccionamos diferente y activa nuestra respuesta física de luchar o huir. Cuando se presenta algo y afecta la salud física, emocional, psicológica, espiritual, y si no manejamos bien el estrés, nos puede llevar al desánimo. Pero si lo manejamos bien, ok, es una realidad de la vida, lo sentimos, lo procesamos y proseguimos. ¿Cierto? Entonces, cuando lleva al desánimo, les animo a que, así, yo sí voy a estar hablando y pasando por apuntes de una forma demasiado veloz. Yo lo sé, lo confieso de antemano. Pero también luego les puedo compartir estas cosas de forma digital y también les animo a que puedan sacar fotos si quieren así de algo aún más llamativo o así, porque hay mucho material que quiero cubrir en relativamente poco tiempo, ¿ok? Entonces, el desánimo es que no todo sale como uno quisiera. Perdón. Y entonces, es una tristeza causado por un evento específico a veces también. Porque a veces el desánimo es que, ay, pasó eso y así, entonces estoy desanimada, estoy frustrada, así. Por ejemplo, si se hubiera caído la decoración de ayer, ¿cómo es que la hermana, exacto, Kenia se hubiera sentido? Ay, desanimada, triste, así. Claro, eso no pasó, estoy inventando un ejemplo. Pero eso, claro, hubiera sido no solo estresante, más también desanimador. Pero es algo temporal. Ella después, así de un tiempito, se sentiría así como, ok, pero Dios, más sin embargo, Dios fue glorificado. Todos así tuvieron la gracia de entender que esas cosas pasan y ok, y proseguimos. Entonces, es una falta de ánimo, coraje, confianza o seguridad y puede empezar también por la autoestima baja. Entonces, hay cosas que para cierta persona le quita el ánimo y es así como, ok, pero ya, manos a la obra, muy bien. Y hay otros que es así como, wow, y después le empieza así como la cadena mental de que, ok, entonces ya todo se me va a salir mal, entonces ya ni sirvo para nada, entonces ¿para qué lo estoy haciendo? Y es una espiral, ¿cierto? Entonces, tenemos que hablar bien de la palabra, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿cuánto nos anima que alguien está desanimada así y nada más que alguien le viene y le reclama así como, esfuérzate, sé valiente? ¿Eso sirve? Cuando no, de verdad que no. Hay momentos en que esos versículos de promesa sirven de buen ánimo. Y hay momentos en que el escuchar y estar con la persona, permitir que se desahogue. Recuerden cuántas palabras tenemos. Y luego de escuchar, recordar, Dios está contigo. Él es quien te esfuerza
y tú sí vas a volver a cobrar ánimo. Cierto, hermana, gracias por escucharme. Ya me siento más animada, encorajada. Ok, entonces, si el desánimo no es tratado, puede llevar entonces a la depresión. Entonces, por eso también queremos reflexionar en lo que son esas cosas que son realidades en la vida de las mujeres para poder ayudarlas, animarlas, encorajarlas, acompañarlas en cualquier momento de la vida. Aquí vienen las benditas cosas que ya mencioné. Las hormonas. Ok. ¿Por qué tanto estoy mencionando las hormonas? Porque afectan y influyen en cómo nos sentimos, cómo reaccionamos. Por ejemplo, en el día más fuerte del periodo, puede que te enojas más fácilmente o puede que te desanimas más fácilmente. Puede que, pues hay diferentes etapas en las que las hormonas influyen más. Por ejemplo, en la pubertad, en la adolescencia, cuando las hormonas se están comenzando a despertar y cambiar. Luego también en la depresión y las hormonas afectan en las relaciones del trabajo y interpersonales, no impersonales. Así, la interacción con todos ustedes aquí en Vica. Así, en cuanto a esos papeles, a veces cuando las mujeres conviven mucho, ya terminan en el mismo ciclo menstrual. Por tanto que pasan tiempo juntos y eso es para bien y para mal que estamos en el mismo bote, ¿verdad? Y también acontecimientos relacionados con la sexualidad femenina y las hormonas, cosas que tal vez pasaron en nuestra niñez o en la niñez de personas con las que estamos trabajando en el Ministerio de Mujeres. Cosas que afectan más fuertemente a una, que le hace más sensible por cosas que pasaron. Tal vez un maltrato, tal vez una molestación, tal vez fue violada. Todo eso influye, afecta hasta en cuanto confía en los demás. Entonces tenemos que recordar que somos un ser completo y tratamos de que la perspectiva con Dios sea la que hable más fuertemente que cualquier otro acontecimiento, porque Dios nos puede sacar de ahí. Síndrome premenstrual, trastorno disfórico premenstrual, la ovulación, todo eso son cambios hormonales, el embarazo y la depresión postparto. Eso nos puede dar testimonio la hermana que todas las hormonas que se van en la transición de lo que es el embarazo, preparando al cuerpo para poder recibir el bebé, para poder cargar el bebé después con el posparto y todo eso. Entonces, el reconocer que todo eso influye nos ayuda a tratar con amor y paciencia a las que están pasando por eso. Hay muchas de mi edad que estamos también hablando de las complicaciones hormonales de la menopausia. Cuando se van cerrando la fábrica, por así decir. Esos son otros cambios hormonales y uno se siente como si estuviera pasando por la adolescencia otra vez, que se están disparando las hormonas de una forma que uno dice, wow, ni siento como amigo misma. Pero son realidades de la vida y aquí las podemos hablar abiertamente. La victimización, que ya hice referencia a ella, también la pobreza, la tercera edad, todo eso son diferentes etapas y situaciones de la mujer que puede influir en que ella pueda pasar por una temporada, un tiempo de depresión. Entonces,
Tanto que estoy hablando de la depresión, quiero ahora explicar algunos de los síntomas de depresión, ¿ok? Porque no estamos hablando de solo de que, ay, me siento depre. No, es algo mucho más profundo que eso. Es cuando estos síntomas duran al menos 2 semanas y pueden ocurrir más de una vez en la vida, pero es algo más continuo que solo, ok, me siento desanimada y así. Y yo no estoy aquí para diagnosticar. Yo no estoy aquí, perdón, para quienes estaban terminando. Yo no estoy aquí para diagnosticar, yo no estoy aquí animándoles a que vayan señalando a cada quien, ay, ella sí está pasando por la depresión, vamos a ver qué hacemos con ella. No, sino para que estemos informadas y podemos apoyar. ¿Entienden la diferencia? Muy bien. Entonces, algunos de estos síntomas, así los voy a poner completos y es por eso que les digo que si prefieren sacar una foto o que podemos compartirlo después, es más fácil que tratar de copiar todo esto. Pero es cuando ese estado de ánimo de tristeza persistente, ansiedad o un vacío. Es como si la persona fuera nada más una cáscara de sí misma. Es esa nube oscura, pesada, que no se quiere levantar. Es una pérdida de interés o placer en actividades que antes disfrutaba, incluso las relaciones sexuales. Estamos hablando dentro del matrimonio, obvio, pero falta así como que así ya se va a ver y lo voy a estar explicando y contando porque yo puedo contar de mi propia historia, no tengo el derecho de compartir de la historia de más nadie. Pero yo sí he pasado por varios tiempos de depresión. Lucho contra la depresión, pero no se presentaría así, ¿verdad? Viéndome hoy, ustedes dirían, ¿de verdad? Y yo sí, de verdad. Y una señal que yo puedo ver cuando estoy en una lucha, un tiempo de depre, por así decir, es que cosas que antes disfrutaba, es así como que no me da ganas ni de eso. Como que cuesta levantar el ánimo para poder hacer X o Y. Y no es solamente un cansancio, eso es diferente. Uy, estoy cansada. Ay, quisiera, pero así. No, así. No tengo fuerza para hoy, ok. Pero tal vez mañana. Ve, eso es cansancio. Desánimo es así como, ay, no todo salió como queríamos. Ay, voy a tener que pasar aún más tiempo de oración, de tiempo con Dios. Voy a desahogarme con una amiga, tomamos el cafecito. Ok, ya estoy más confiada en Dios y ok, sí podemos. La depresión es así como que es que quita todo el color del día también. Es como si todo fuera más opaco. Todo así no es tan vivo, no, así la chispa no está. Inquietud, irritabilidad o llanto excesivo. Muchas veces la depresión está acompañada con la ansiedad. Sentimientos de culpa, de no valer nada, de impotencia, desesperanza y pesimismo. Todo está negro, todo está pesado, todo está... Y no es que tiene que tachar todos, no, pero tiene la persona una gran cantidad de estos síntomas por más de 2 semanas, es cuando sí ya es una depresión clínica. Dormir demasiado o muy poco, levantarse muy temprano en la mañana o pasar muchísimo tiempo durmiendo. Ese es más que solo un agotamiento después de una actividad muy grande. Eso es normal. Pero estamos hablando de que, ok, son los días cotidianos, pero aún así como que el dormir no le permite descansar bien. Se levanta aún medio dormida que no se despierta, no recuperada del sueño. ¿Me explico la diferencia? Ok. Pérdida de apetito o peso o ingesta excesiva de comidas y aumento de peso.
Así, ven que son esos extremos. O duerme muy poco o duerme demasiado. O pierde el apetito o come demasiado. Disminución de energía, fatiga, sensación de estar en cámara lenta. Es así como que, pues anoche, que Katy y yo, es que llegamos ayer, pasada la 1 de la mañana. Entonces, claro, después del viaje, después de eso, después del culto unido, así, después de todo, el ánimo estaba pues por las nubes, el culto unido, compartir con los hermanos y así, pero el cuerpo... Entonces yo le dije, ay, estoy como nadando por el lodo, así me siento, pero eso es un cansancio normal. Pero yo he pasado por semanas en que me he sentido así. Y no porque tuve un viaje largo, no porque fue un día agitado, así como que, no, pues culto unido, pues, ajá, sí, fue bien. Ajá. ¿Entienden? Pensamientos de muerte o suicidio o intentos de suicidio. Ya todo es tan para abajo que yo doy gracias a Dios que yo no he tenido pensamientos de suicidio activo. Pero tengo muchos seres queridos que han luchado contra eso. Eso es algo que tomamos en serio. Eso es algo que no es algo que uno juega con esas palabras, no, lo tomamos en serio, buscamos ayuda profesional para esa persona, porque eso es algo que ya supera lo que está a nuestra capacidad y preparación con personas que están sirviendo en la iglesia, así con otras mujeres. Dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones. Síntomas físicos persistentes que no responden al tratamiento, tales como dolores de cabeza, trastornos digestivos y dolor crónico. Pudiera dar más descripción a todo eso, pero se va a ir revelando a través de lo que sigo compartiendo. Tipos de depresión. Entonces, la depresión grave o clínica se puede ocurrir 1, 2 o varias veces en el transcurso de la vida de la persona, pero es lo que yo estaba explicando. Esa depresión clínica es que es algo extendido y no es así como que, se va pasando durante esas 2 semanas, pero ya se ve como con la esperanza de que va saliendo de eso. No, sino que las cosas no están mejorando para nada. Y normalmente, por como es tan difícil para las personas buscar ayuda, es algo que dura más como 2 meses o más. Entonces, esta foto es de un momento en que yo estaba pasando por una depresión sumamente grave, clínica, muy fuerte. No se ve en mi cara, ¿verdad? Las personas a veces que ponen la mejor cara y todo frente a todos son las que más están sufriendo en el momento. Por eso la comunión con las hermanas tiene que ser genuina, abierta, transparente, segura, para que podamos conversar, como estaba diciendo la hermana antes, y poder escuchar lo que de verdad está pasando. Entonces, la depresión clínica es la enfermedad mental más común del mundo. Es cuando las bajas duran demasiado o afectan su capacidad para desempeñarse en su rutina diaria. Entienden que ya estamos hablando de algo más seguido, algo más fuerte. Afecta alrededor del 16% de la población, pero a más mujeres que hombres, casi doble, y como la mayoría no busca tratamiento o ayuda, yo creo que esa cifra es muy baja, que la realidad es mucho más alta que ese porcentaje. Entonces, quiero leerles una historia ahorita
quebrantada en la mano derecha de Dios. Te has encontrado en un lugar de dolor donde solo puedes tomar la vida un momento a la vez, quizás una hora a la vez, rogándole a Dios para poder tomar un día a la vez, como muchos recomiendan. Me he encontrado ahí, recientemente, profundamente. Pero Dios es fiel y ya puedo compartir al menos una parte de mi historia. Sin importar la fuente de nuestro dolor o el contexto de nuestra herida, hay un lugar vulnerable de emoción humana que es tan abrumador y tan inmenso que puede dejarlo a uno desconectado de sí mismo. Ahí no se puede pensar, mover, respirar o funcionar. Las emociones son tan presentes, tan intensas, que no hay espacio en el cerebro ni en el ser para procesar más nada, ni un pensamiento, ni una oración, ni un sonido. En contarles mi historia, les pido que no se enfoquen en los detalles de los eventos en que se presenta mi dolor, sino que reflexionen sobre la realidad de la condición humana y la emoción pura que sale de los lugares profundos de dolor que todos tenemos y anhelamos que Dios sane. Oí un tremendo refrán durante el proceso: el tiempo no sana toda herida, el tiempo revela cómo Dios sana toda herida. Que la sanación en mi vida traiga la esperanza de sanación en sus vidas también. 2 Corintios 1, 3 y 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Amén. Lo mejor del proceso de sanación es que Dios nos encuentra donde estemos y además Él está bien con encontrarnos donde sea que nos encontremos en nuestro camino. Han habido momentos cuando yo no podía orar, no podía hablar, cuando me sentí tan sola y oscura que nadie pudo penetrar mi cáscara de autoprotección. Para mí, ese apago total y la cáscara de autoprotección vino por el shock inesperado y el dolor de la ruptura con mi prometido. 2 meses y medio antes de la boda, él suspendió los planes para la boda y sin advertencia rompió conmigo definitivamente. Una mañana, 2 días después de esa noche fatídica, mi papá se acercó a mi cama para apoyarme y para orar. Él había sufrido su propia pérdida y dolor reciente y sentía mi dolor en su propio proceso de sanación. Mientras oraba sobre mí, yo no podía procesar sus palabras a Dios de mi parte. Empecé a temblar físicamente, a sentirme abrumada emocionalmente y a apagarme mentalmente. No podía tolerar la oración. Quería saber que estaba orando. Quería saber que otros estaban orando, pero yo no podía físicamente oír esas oraciones. Cuando él terminó de levantar sus palabras sinceras de mi parte a Dios, yo quería gritarle y atacar a mi papá o a Dios o a lo que fuera para tratar de minimizar el dolor. Al contrario, usando una fuerza que yo no sabía que tenía, le dije a mi papá: quiero que sepas, por favor, que no te estoy rechazando, no estoy rechazando a Dios. Quiero saber que estás orando. Aprecio que estás orando, pero yo no puedo escuchar las oraciones, no puedo, perdóname, pero no podía más. Hasta el dolor físico en ese momento fue demasiado. Mi cuerpo estaba temblando, mi voz estaba temblando, no tenía más. Luego de un mes, más o menos, mientras reflexioné sobre ese encuentro con mi papá y mi aparente rechazo de la oración, me di cuenta de varias cosas importantes. Dios conoce mi corazón. Él conoce mi dolor. Él sabía que el rechazo de la oración de mi papá en el momento no fue ningún rechazo de Dios, ni del apoyo y amor que me ofrecía mi familia. Y Dios estaba bien con todo eso. Él estaba ahí mismo encontrándome donde estaba. Dios promete: no te dejaré ni te abandonaré. Josué 1:5.
Entonces, ¿por qué me abandonaría en un lugar de dolor por el simple hecho de que yo no podía verbalizar mis oraciones ni procesar las oraciones de otros? Entra Espíritu Santo. Qué bendición que tenemos un consolador que puede interpretar los gemidos que no podemos expresar. Romanos 8, 26 y 27. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Dios promete no dejarnos ni abandonarnos en Josué 1:5 y en Isaías 41:10 afirma, no temas porque yo estoy contigo. Promete acompañarnos no solo con su presencia, más también con su abrazo en los versículos 10 y 13. 3 semanas después de la ruptura, en una conferencia de damas a la que yo hubiera preferido faltar, estaba meditando en Isaías 41. Noté la promesa en el versículo 10 que Dios te sostendré con mi diestra victoriosa. En versículo 13, Dios sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. La mano derecha de Dios con tu mano derecha. Qué tremenda reflexión. Dios frente a mí, viendo mi dolor, tomándome de la mano y sosteniéndome en su abrazo. Increíble. El Dios de todo consuelo me abrazó con consuelo en su presencia amorosa en ese momento, encontrándome donde yo estaba y guiándome a la sanación. No se ha terminado mi proceso de sanación. Doy gracias a Dios por poner a muchos amigos y familiares en mi camino, quienes han caminado conmigo y me han levantado en oración. Mientras esta travesía continúa, confío y comparto con nueva esperanza que me siento honrada de servir a un Dios de amor que nunca nos dejará ni abandonará, aun en los momentos más profundos de dolor, pérdida y tristeza. Espero que ustedes también lleguen a conocerle a Dios de esa manera, que le inviten a encontrarles donde se encuentren, aun si no tienen las palabras para verbalizar esa invitación. La foto que antes les mostré fue durante ese tiempo. Me sentí totalmente quebrantada, pero en la mano derecha de Dios. Yo sí pasé por una depresión clínica, yo tuve ataques de pánico, yo tuve la ansiedad social. Yo soy una persona extrovertida, que me encanta estar con la gente, pero yo ni así, hasta me costaba salir de mi casa. Y cuando tenía que estar con la gente, yo estaba así, pero no era mí misma. Tanto me había afectado esa ruptura. Y a veces la depresión es causada por un evento así. A veces es por herencia que tenemos cosas genéticas que son factores que contribuyen, pero no me voy a adelantar. Ok. Otro tipo de depresión es maníaco-depresiva o trastorno bipolar. No es tan común, pero alterna entre periodos de depresión con periodos de manía. Esa manía es un estado de ánimo exaltado de manera anormal, euforia excesiva, irritabilidad, menos necesidad de dormir, así se sienten acelerados, delirio de grandeza, hablan demasiado rápido, sin parar, Ok, créame que no estoy ahí en un momento de manía, nada más quería demostrar cómo es esa persona. Ok, tienen pensamientos descontrolados. Muchas veces toman decisiones y actúan de una forma desenfrenada, de comportamiento riesgoso.
hasta tiene conducta social inadecuada. Entonces habla así, aunque si la otra persona está tratando de intervenir o de hablar también y esa persona ni presta atención a lo que es el comportamiento social de conversar, escuchar y hablar y No, piensan así que son como mayores que todas esas cosas, que tiene la mejor idea y te va a hablar por encima y te va a... así. Tal vez han conocido a alguien durante ese periodo de manía o tal vez no, pero no vamos a profundizarnos mucho en eso porque no es tan común ni es el tiempo que tenemos para eso. Otro que sí es mucho más común es el distimia. Es una depresión menor. Son los mismos síntomas que están presentes en las maneras más leves y duran por lo menos 2 años. Es así como todo eso, pero no de una forma tan intensa, pero es más larga. Falta de ánimo y entusiasmo por la vida, viven una existencia sin júbilo y energía que casi parece ser una extensión natural de su personalidad, y puede que esa persona sufre de episodios de depresión grave mientras está en eso. Vuelvo y repito que no estamos aquí para diagnosticar ni nada, sino para entender y tener algo de conocimiento sobre esas cosas. Causas. Pueden ser factores genéticos. Yo así vengo de una familia con una historia de enfermedades mentales emocionales. Entonces, cuando pasaron todas esas cosas, cuando después de salir de esa depresión grave clínica, de lo que pasó así con mi ex, así por así decir, yo estaba bien, pero después pasó un tiempo en que yo voy a tratar de tomar menos o ya dejar de tomar la medicina que me ayudaba con eso. Y yo, gracias a Dios, tenía un médico que me decía, mira, uno no se puede contra la genética, contra los genes. Así, eso es algo en tu familia. Si tú estás tomando este tipo de pastilla el resto de tu vida para ayudar a que los neurotransmisores sí disparan bien y que llegue el mensaje, no hay problema. Él también es hermano de la iglesia y eso me dio tremenda consolación, porque es como, pues, me estoy adelantando demasiado por emoción. Eso de los factores genéticos son más fuertes para los que tienen trastorno bipolar. Pero esos factores bioquímicos a los que me estaba haciendo referencia son esos neurotransmisores. Es un desequilibrio y entonces si yo estuviera en un choque automovilístico, ok, y se me quiebra la pierna, wow, tengo la pierna rota. Entonces por un tiempo yo voy a tener que tener una terapia para así enyesar la pierna para que se vaya sanando el hueso. Después de quitarme el yeso, tengo que tal vez hacer una terapia física porque he perdido bastante del músculo y el uso de esa pierna. Y después de que me habían operado, después de que fue roto, no es que tú vas a decir a esa persona, mira, no tomes nada de ibuprofeno, nada de acetaminofén, no, aguanta el dolor ahí. No, porque pasó algo grave, así, entonces, y esa persona entonces tal vez tenga a futuro más debilidad en esa pierna por lo que pasó en el choque automovilístico. Entonces, la comparación no es exacta, pero se entiende un poco cómo eso puede pasar. Esos neurotransmisores en la mente, es así como que se dispara la idea de que, pues yo confío en Dios y Él puede dar salida a esto. Y no llega el mensaje. Entonces es así, pero no hay cómo levantar el ánimo, como que no es una falta de fe. Lo digo, lo creo, pero no llega el mensaje. No lo puedo vivir como andando en fe. Entonces,
Otros disparadores o causas de la depresión son el ambiente y otros factores de estrés. Yo estaba hablando del duelo por la ruptura, pero el duelo que también puede pasar de la muerte de un ser querido, o la pérdida de un trabajo, o un problema económico, un cambio significativo de la vida. Todo eso puede disparar o puede ser causas de la depresión. También otros factores psicológicos y sociales. Vuelvo y repito que no vamos a entrar en todo eso, pero quiero que vean también que hay factores que pueden ser o de causa o de efecto. Y eso se entiende a través de ejemplos bíblicos también. Por ejemplo, David, después de que falleció, después de que pecó con Betsabé, ese fue un pecado, ¿verdad? Y él sí estaba compungido de corazón cuando Natán le confrontó, ¿cierto? Después muere ese primer bebé de Betsabé. Él estaba en una tremenda depresión por su culpa. Él estaba así, pero llorando, arrepentido, pero él sí pasó por una depresión por su pecado. Pero también la depresión puede llevar a uno a pecar. La depresión no es un pecado. No lo es. Es una condición, es una situación. No es un pecado. Dolores de cabeza. Si uno sufre crónicamente de dolores de cabeza, puede causar una depresión porque no puede hacer todo lo que quisiera, También personas que sufren depresión sufren de dolores de cabeza. Entonces entienden cómo cada uno puede ser o una causa o un efecto. El alcoholismo, las drogas, todo eso influye también. Otros disparadores, el estrés, las benditas hormonas, cambios laborales, de familia, de vivienda, un trauma, un dolor de un pasado no resuelto. Entonces, cuando estamos en esas condiciones, uno dice, ay hermana, pues deja de hablar de todo eso, nos está disparando una depre aquí mismo en la clase. Pero ¿cómo quiere entonces? Se pueden imaginar cómo Satanás quiere aprovechar en esos momentos, ¿cierto? Él no quiere decir que es nada más una flojera o una pereza. Él nos puede llenar de excusas. Por ejemplo, ay, no vales nada. No puedes hacer nada bien. Mejor descansas y después sales. Ay, no hay nada importante que tienes que hacer hoy. Ay, esta cama es tan cómoda. Hay otro que lo puede hacer. Va susurrando miles de mentiras, miles de cosas, porque él quiere aprovechar. Él quiere aprovechar para que no cumplamos con los compromisos. Él quiere aprovechar para que no asistamos a los servicios o otras actividades. Él quiere aislar de los hermanos. Eso es algo que ya estamos yendo hacia las soluciones, ya estamos yendo más hacia oh, wow, acabo de fijarme de la hora. No, estamos así, vamos a cortar un poquito de la presentación, vamos a correr un poquito, así, vamos a dejar suficiente tiempo para los tríos de oración, pero así, es que comenzamos unos minutos tarde de todos modos. Entonces, es un ciclo vicioso, una espiral, pero uno no puede decir, ok, sal de ahí. No, queremos apoyar y animar.